Jacobs, bienvenidos a un video más de Jacob, donde chayoteros e intelectuales pactaron con Borolas para silenciar todos los hechos que hizo Borolas en su sexenio, toda esa violencia. Veamos de qué nos dice el mismísimo Epigmenio Ibarra y ahorita comentamos, ¿por qué no? Puesto a Epigmenio Ibarra. Epigmenio, ¿cómo estás? Muy bien, Jesús, ¿cómo estás tú? A tus órdenes, qué gusto saludarte. Gracias, mi querido Epigmenio. Oye, la primera pregunta que te haría, y es con el fin de conocer tu lectura, relacionada a este tema de la violencia, escuchábamos las cifras dadas a conocer por Rosa Isela Rodríguez, que dice, llevamos tantos homicidios, ha presentado esta situación, y de inmediato una reacción por parte de integrantes de la derecha mexicana, asegurando ya hay más muertos que en el gobierno de Felipe Calderón. Y la primera pregunta que yo te haría es, ¿cómo entender este panorama de homicidios, de violencia incluso, partiendo del 2006 a la fecha? ¿Por qué no se puede deslindar, aunque quisiera Lili Telles y demás, el 2006 de las consecuencias que padecemos en este 2018? Bueno, habría que decir primero que los medios y los principales líderes de opinión hicieron un acuerdo con Felipe Calderón para silenciar la violencia. La iniciativa por México, la iniciativa México. Entonces, eso de que hoy hay más muertos, pues es que hoy se cuenta. Antes no se contaban. O sea, la cantidad de fosas clandestinas que están llenas de cadáveres que nunca fueron contabilizados en el sexenio de Calderón es espantosa. La segunda cosa, que es una reflexión profunda, es ¿cuál es el ejército que está actuando ahorita? El ejército, el sicariato. Digamos. Son hombres que tienen entre 20 y 30 y tantos años, que es más o menos la vida útil de un sicario. ¿Cuándo empezaron? ¿Cuándo fueron sumados por el narco? ¿Cuándo empezaron a vivir de matar? En la guerra de Felipe Calderón. ¿Qué es lo que saben hacer? Matar. Nunca les han faltado ni las armas, ni la droga. Tampoco les ha faltado el dinero. Entonces es un ejército de sicarios cuya vida útil todavía tiene unos 5 o 6 años por delante. Fíjate qué cosa tan terrible te estoy diciendo. Pero la fuerza combatiente que aprendió en el terreno a volverse así feroces combatientes, sanguinarios combatientes, se formó con Felipe Calderón. ¿Cómo se formaron? Primero, los narcos en México eran comerciantes, criminales, lo que tú quieras, pero comerciantes. Estaban más o menos acostumbrados a que si los metían presos, si los agarraban, los metían presos y seguían operando en la cárcel. Entonces vino Calderón y dio la orden de exterminio y dijo, aniquílenlos, aniquílenlos. ¿Y qué hicieron las Fuerzas Armadas y la Policía Federal? En todos los combates, terminado el combate, si alguien se rendía, lo fusilaban. Si alguien quedaba herido, lo fusilaban. Si sobre alguien tenían duda, lo fusilaban. Y entonces orillaron a los combatientes, a los sicarios que eran, pues, gente de poca monta. Los orillaron a defenderse hasta la muerte, porque ya sabían que de todas maneras los iban a matar. ¿Y luego qué sucedió? Que puso Felipe Calderón todo el empeño con el apoyo de los norteamericanos, porque hay que recordar que esta guerra convenía a los intereses de Washington, puso todo el empeño en armar hasta los dientes al ejército, a la marina, en escalar los medios.
Y hay en la guerra una cosa que se llama la ley de proporcionalidad de medios. Si yo me enfrento a ti y tú te sacas blindados a la calle, a mí me obligas a dotarme de armas contra blindaje. Si sacas helicópteros, a hacerme de RPG-7, que son rockets, o en el peor de los casos de misiles. Todavía no tenemos ese caso en México. Y de ametralladoras calibre 50 y de gran fusilería para enfrentar con mucha capacidad de fuego a los helicópteros. Y esto sucedió. Escaló el ejército, sacó a miles de hombres, el narco respondió con miles de hombres. Porque ¿qué otra cosa no hizo Felipe Calderón? Nunca se preocupó por una cosa que era esencial, lo decía Napoleón, lo dice cualquier general que se respete. Tú tienes que tener cuidado en la capacidad logística y financiera de tu enemigo. Si no desgastas eso primero, tu enemigo te va a seguir combatiendo siempre. Y tienes que tener cuidado en una cosa que los gringos saben perfectamente bien, pero se hacen patos. En la base social. Si tú no desmoralizas a la base social que apoya a tu enemigo y antes bien la moralizas para mal, porque como son bajas colaterales, porque les matas a los hijos, a los hermanos, a los padres y los mueves hacia la venganza, pues estás jodido. Pero además, si no tocas la capacidad financiera del narco y el narco tiene el dinero, su capacidad de reposición de bajas, que es otro índice clave en la guerra, se ve afectada. Entonces, la guerra que desató Felipe Calderón no puede acabarse así nomás, porque ahí están los mismos que la libran. Ahí siguen las armas, ahí sigue el dinero. Y a la base social hay que reconquistarla. Y hay que invertir la dialéctica de la violencia. Y eso toma tiempo. Y hay que arrebatarle la base social. Hay que impedir que siga reclutando jóvenes. ¿Cómo puedes impedirlo? Dándole a los jóvenes educación, dándole a los jóvenes oportunidades, haciendo justicia a los jóvenes. En un país donde ser joven era un crimen porque eras un nini. Y lo fue durante 12 años. Esos jóvenes a los que se les negaron oportunidades, cuyos padres fueron asesinados en un retén o fusilados en un combate, esos niños se incorporaron al narco a combatir hace 12 años. Y ahí siguen. Unos tenían 12, otros tenían 14, otros 16. Pero su vida útil de sicarios va a terminar hasta que los maten por ahí de los 30 y tantos. Entonces, efectivamente, hay muchos elementos para suponer y para poder colegir que la vinculación entre la violencia desatada por Felipe Calderón y la violencia que hoy vivimos no se puede negar. La misma, los combatientes se formaron entonces. Sus armas, su doctrina, su entrenamiento, su lógica homicida se formó desde entonces. ¿Cuál es el cambio cualitativo? El cambio esencial en este momento. El cambio esencial es que no hay una tercera fuerza criminal. O sea, el Estado no es el principal violador de los derechos humanos como lo fue durante 12 años. Y ahí hay un dato muy relevante.
porque de las muertes producidas por el Estado sabemos muy poco. Muy poco. Porque no sabemos lo que sucedía en la montaña, porque lo callaban todo, porque lo ocultaban todo, porque todos eran presuntos delincuentes. Y la verdad es que mataron a mucha gente. Entonces, ¿hoy qué hay? Hay una disputa por el mercado entre bandas criminales que están armadas hasta los dientes porque lo estaban desde hace mucho tiempo, porque lo estuvieron hasta hace 4 años, con armas que la propia Administración de Control de Armas de los Estados Unidos les dotó con el operativo Rápido y Furioso. Y ese es un operativo que conocimos. ¿Cuántas operaciones encubiertas más hubo? ¿En qué punto pactó el gobierno de Calderón con una organización criminal para combatir a otra, como lo hace continuamente la DEA? Cuando usa un cartel para golpear a otro. ¿Hasta qué punto Genaro García Luna no hacía más que cumplir las órdenes de la DEA y la DEA se vio descubierta por la CIA o por el Departamento de Justicia y ahora está pues castigando a este por tonto, pero cumplía sus órdenes, o bien bien este hombre era realmente un narco? Lo que sí sabemos de todas maneras que era un corrupto. Porque lo que sí sabemos y está documentado, y aquí nadie lo dice, es que era el señor de los moches. Y que la guerra para él y para Felipe Calderón fue un enorme negocio sucio. Ganaban de todo. Compraban helicópteros, se llevaban una comisión. Compraban Pegasus, se llevaban una comisión. Compraban armas, se llevaban una comisión. La iniciativa Mérida hizo millonarios a muchos funcionarios civiles y militares en tiempos de Calderón. Y en tiempo de Peña Nieto, porque también Peña Nieto tiene lo suyo. Claro. Entonces, ese es básicamente mi análisis. O sea, que parte desde la fuerza combatiente hasta la logística, hasta la base social, hasta el control territorial que adquirieron. Y me parece el colmo de cinismo que esta mujer, Margarita Zavala, que dormía con un asesino que tenía como mano derecha a un hombre que está preso en Nueva York, se atreva a declarar lo que declara o escribir lo que escribe. Y sí, subieron los asesinatos, lo dijo Rosa Isela, pero a pesar de que subieron es la cifra más baja en 5 años. Claro. Entonces, y por primera vez sabemos las cifras todas las semanas, como sabemos todas las semanas cuántos militares están desplegados en el territorio, en dónde están desplegados. O sea, hoy el ejército no es un secreto para la población. Hoy el ejército rinde cuentas. Entonces, pues sí, es un proceso largo, es un proceso complejo. La paz va a tardar porque la guerra duró mucho. Las guerras no se descompresionan, no se desinflan como las llantas. Son procesos de descompresión paulatinos, porque hay mucha sangre derramada, hay muchos agravios y hay organizaciones vivas que están disputándose un mercado, porque el otro problema es que el mercado sigue vivo. La demanda en los Estados Unidos continúa y los Estados Unidos no hacen un carajo para combatir al narcotráfico. Nos imponen la guerra para que nosotros pongamos los muertos, pero ellos no hacen nada. Claro. Oye, Pigmenio, el tema, por ejemplo, y de ahí partiendo,
a lo que mencionabas tanto de García Luna como de Calderón y ahorita de Estados Unidos, esta economía criminal basada en una necropolítica como un control social por parte de este grupo de derecha que incluso utiliza el tema de la violencia para, no sé si descarrilar un proyecto, pero sí para justificar tal vez incluso acciones más grandes. Pero esta economía criminal, ¿cómo está funcionando ahora? Pues mira, yo primero debo decirte que nunca he descartado, y insisto que como hipótesis de trabajo no se debe soltar, que por lo menos existe un cierto nivel de coordinación operativa entre el crimen organizado y la extrema derecha en México, que eran lo mismo. ¿Cómo nos va a asombrar que yo diga eso si ahí está Cabeza de Vaca? Si ahí está el propio Genaro García Luna. ¿Por qué no vamos a suponer que hay un nivel de acuerdo entre quienes quieren descarrilar a López Obrador por la vía política y los criminales, y les dicen unos y otros, mira, compartimos el mismo objetivo, este tipo nos hace daño? Tú dale, cabrón. Nosotros tenemos el control de las policías locales porque el régimen viejo no acaba de morir y el nuevo no acaba de nacer. Nosotros tenemos control de territorio, tenemos alcaldes, tenemos... Tú dale, pégale. Y entonces, si analizas, hay una asombrosa sincronicidad entre eventos importantes de la 4T y grandes masacres que no tienen aparentemente ninguna razón operativa, pero sí un impacto mediático. Yo digo que el asesinato de periodistas es además una nueva modalidad táctica del crimen organizado, con inspiración política, porque matas a una periodista en Cozoleacaque y llegas al Parlamento Europeo, pero matas a una periodista en Cozoleacaque y a otro en Tijuana y a otro, y lo haces en secuencia y en cadena, y provocas una crisis de gobernabilidad. Entonces, nosotros tenemos datos suficientes para decir que desde los orígenes el narcotráfico y el viejo régimen eran dos caras de la misma moneda. ¿Por qué nos vamos a espantar si decimos hoy? ¿Por qué nos vamos a sorprender si, por ejemplo, yo me atrevo a decir que hay un cierto nivel de coordinación operativa, al menos, entre quienes son lo mismo? Porque hoy todo el mundo habla de México como si hubiera sido Suiza, pero México no era Suiza, México era un régimen feroz, violento, asesino, burdo, donde sangre, soborno y silencio y simulación eran la norma. Sí, totalmente. Oye, querido Pigmenio, finalmente, este punto también que quiero comentar y preguntarte, que es otro de los debates que se han dado y que tiene que ver con la llegada, por ejemplo, de más gobiernos de izquierda en América Latina. ¿Esto qué nos deja ver? ¿Es un cansancio por parte de la gente? ¿Es un hartazgo del establishment? ¿Se acabó a final de cuentas la derecha? No que se haya acabado como movimiento porque tiene poder y un poder económico muy fuerte, pero sí como una oferta de gobierno. ¿Qué lectura le das finalmente a ello? Fíjate que la lectura tradicional es que se hartaron las masas. Yo le doy una lectura, al contrario, positiva. Es que tomaron conciencia. ¿Por qué tomaron conciencia? Porque los instrumentos tradicionales de control, es decir, los medios de comunicación, perdieron eficacia. Y porque ganó eficacia el discurso político. Y ganó terreno la conciencia. Entonces, no son actos de hartazgo. Así los quiere ver la derecha. Son insurrecciones cívicas.
Fíjate qué significativo que Petro, exguerrillero, bueno, exguerrillero de una fuerza que hizo que negoció con el gobierno colombiano y se decidió por la vía cívica y pagó con sangre porque le mataron a muchísimos, a Navarro Wolf, a todos bueno, Navarro no lo mataron, lo dejaron muy mal herido, pero mataron a cientos de combatientes que entregaron las armas para luchar cívicamente. Pero fíjate qué significativo que Petro, exguerrillero, gane en las urnas. O sea, es una insurrección cívica, no hay hartazgo, hay conciencia. Decía Paulo Freire, y lo menciono en mi última columna, que el sistema no teme al pobre que tiene hambre, teme al pobre que sabe pensar. Y yo veo, si tú analizas el caso de México, que 3 elecciones consecutivas te hablan de algo más profundo que el hartazgo, de un proceso de toma de conciencia. Porque se tomó una decisión en 2018, se ratificó en 2021, se volvió a ratificar en 2022. No explicas por hartazgo el crecimiento de Morena, ni explicas por hartazgo la popularidad, la aceptación ciudadana que tiene López Obrador. Lo explicas por conciencia, por afinidad. Claro. Mi querido Epigmenio Ibarra, yo como siempre te agradezco tu generosidad con la octava, ya sabes mi admiración y respeto. Al contrario, mi querido Jesús, yo te agradezco a ti la oportunidad y te ofrezco una disculpa por el rollo, pero como yo no tengo muchas oportunidades y cuando alguien tan generosamente como tú abre su espacio, pues aquí me tienes. Y además... Bueno, pues ahí está prácticamente Epigmenio Ibarra, donde pues sí, la realidad que pues Felipe Calderón Arias Borolas y todos los presidentes también más, yo digo también de Salinas de Gortari e incluso Gustavo Díaz Ordaz y todos los anteriores pactaban con el narco, se enriquecían a más no poder y esto pues fue creciendo hasta que ya se salió de control, sobre todo Borolas que ya era más descarado porque utilizaban aeropuertos que la misma federal los agarraba para seguir con el narco. Entonces, pues básicamente esto era algo sorprendente, algo que pues no íbamos a imaginar de cómo terminó esto del narco y ahora quieren que de la noche a la mañana se acabe lo del narco, sobre todo que lo pasó con el Chueco y pues lamentablemente esto fue creciendo y creciendo y creciendo más, aunque también vean también en los movimientos que hizo Borolas, ¿no? Que un narco anterior, él dijo, ¿sabes qué? Es que con García Luna era muy fácil trabajar. Y es que, pues sí, Estados Unidos, yo no he visto ninguna vez que digan, ah, miren, agarramos a este narco poderoso en Estados Unidos, o que acaso no va a haber narcos en Estados Unidos o en Canadá. Yo no he visto, es solamente que agarran narcos de aquí y todos los más buscados son de aquí o de Colombia o venezolano, pero ninguno más buscado de Estados Unidos. Entonces uno pasa la droga ya y el de ya se distribuye sola la droga, pues no, simplemente pues hay gente más allá gringa que lo está manejando. O no sé ustedes qué opinan al respecto de esto. Vamos a ver qué opina la gente. Alejandro Bromney, saludos. Un Magnum y Jacob. ¿Qué onda mi Alejandro, mi Bromney? Saludos al camillero del buen Alejandro. Esperemos al rato nos vemos en el gym. Irene Hernández, saludos. Isabel Oeje, saludos. Jorge Adalberto, saludos. Eso díganle a los medios de comunicación, de los chayoteros de Televisa y TV Azteca y a todos los que periodistas que hablan mal del mejor presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Jorge Adalberto de Lesarde, que se pongan vitacilina a los que se rigen en nuestro presidente y ven así, y a ti te digo,
Y Carlos Bornotti, Jacob Ruiz Galván, Chayoteros e Intelectuales. Chécale el texto antes de enviarlo, es importante como quieras que te sigan. Saludos. Margarita Ríos, yo no entiendo por qué muchos no aceptan lo que AMLO es el mejor, le pudo pasar a nuestro país. México es lindo y querido, el mejor AMLO. Todos los presidentes, aunque se enchilen. León Contreras, saludos. Si hubiese sido, yo hubiera metido a la cárcel actual de veras, sea que quien exhibieron y así sería mejor. Irene Hernández, pero sin mucha razón en sí mismo de Márgara Zavala, la desvergonzada que tiene de veras quedarse callados completamente. De acuerdo, amigos, si me pueden apoyar con estrellas que afecten su economía, sería completamente fantástico. Deben compartir. Después viene esta estrella color, dale presiones y ahí te van a aparecer las opciones de 50 hasta 200 estrellas. Te agradecería muchísimo a toda la audiencia. Gracias por ver videos. Si me puedes invitar unas estrellas que no afecten tu economía, se te lo agradezco muchísimo. Nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima. Bye. Suscríbanse.